Comentábamos al inicio del programa que esta reforma judicial ha generado una enorme tensión entre México, Estados Unidos y Canadá a partir de la pérdida eventual del Estado de Derecho, de todas las garantías que las empresas deben de tener para poder invertir. Y bueno, esta mañana, para abonar a esta tensión, a este clima de incertidumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia una pausa en la relación con la Embajada de Estados Unidos, concretamente con el embajador Ken Salazar, y además, por si fuera poco, dice que para quitar esta pausa solicitará una disculpa por parte del embajador de los Estados Unidos. ¿Qué implica todo esto? Pues bueno, para platicar de esto y entenderlo, está con nosotros y le damos las gracias a Jorge Castañeda. Usted conoce bien, ex canciller de nuestro país, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Nueva York. Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Jorge, coméntanos ¿cómo sientes, cómo percibes esta tensión creciente entre nuestros socios comerciales en el TEMEC a partir de todo lo que puede implicar la reforma al Poder Judicial? Bueno, yo creo que aquí hay que ver el fondo del asunto, Darío, por un lado, y por el otro, los gritos y sombrerazos del presidente López Obrador y de la evidente confusión mental que existe en su caso. El fondo es un asunto de cierta importancia, no la exageraría yo tampoco, pero sí la tiene, a saber que el gobierno de los Estados Unidos, no el embajador habla a nombre del gobierno, quien habla cuando hay una comunicación oficial escrita, pública del embajador es el gobierno de Estados Unidos. Consideran el gobierno de Estados Unidos, por cierto, el de Canadá también, pero estamos hablando del de Estados Unidos, considera que la reforma al Poder Judicial, la elección de jueces y ministros, y probablemente también, aunque no se refirieron directamente, la supresión de los órganos autónomos del Estado, o de varios de ellos, no todos, viola tanto la letra como el espíritu del TEMEC y anteriormente del TELECAN. Ahora, esto sí es un problema, porque no es una violación concretamente con una ley determinada como la ley de industria eléctrica, que también hay un panel pendiente, o el tema de la importación de maíz, sino más bien es una posición del gobierno de Estados Unidos en relación a legislación constitucional mexicana y a el dispositivo institucional mexicano. Ahora, ¿hasta qué punto esto es el espíritu del tratado y hasta qué punto es la letra? Pues eso ya se tendrá que ver en los días y semanas que vienen. Pero obviamente, Darío, Estados Unidos y Canadá, por cierto, y la Unión Europea, por cierto, de una manera mucho más explícita en el acuerdo con la Unión Europea de 1997, si no me equivoco, o 98. La cláusula democrática, ¿no? Exactamente, pero en el caso de Estados Unidos, el entendido siempre fue que ciertas características eran más o menos institucionales mexicanas, eran más o menos obligatorias para que hubiera tratado. Por ejemplo, la separación de poderes. Por ejemplo, la autonomía del Banco de México, que como tú bien sabes se establece en mayo del 94, pero de todas maneras apenas 4 meses después de la entrada en vigor del TELECAN. No se dijo explícitamente en el TELECAN que debía haber autonomía del Banco Central, pero claramente era un requisito para Estados Unidos y Canadá para firmar el tratado. Y se cumplió, por cierto, muy bien. Ese es el fondo del problema y es un fondo serio. No diría yo que es alarmante, crítico, desastroso, pero es serio. Y luego está el problema de los gritos y sombrerazos de López Obrador y su confusión mental. ¿A qué me refiero con confusión mental? Pues inventó un término diplomático que no existe. Claro.
en los manuales, en los anales de historia, no existe. La pausa pues puede tener que ver con ciertas etapas de la vida de los hombres y de las mujeres, puede tener que ver con ciertos aparatos electrónicos que todavía existen, más bien de antes, pero también ahora se puede utilizar pausa. Incluso puedes tú decir cuando tengas un comercial o publicidad, vamos a una pausa, frase tradicional de la radio y de la televisión. Pero en materia diplomática eso no existe, solo existe en la cabeza de López Obrador. Entonces, pues es muy difícil para los norteamericanos o a los canadienses reaccionar ante algo que no existe, que no entienden. ¿Qué quiere decir? Que ya van a cesar la construcción de la nueva embajada gringa, o que les van a cortar el agua y la luz en la residencia del embajador en Las Lomas, o que ya no va a recibir, o que ya no le va a hablar de tú a Ken. Claro, o no lo va a recibir en Palacio Nacional, ¿no? Ken va a tener, ya le va a decir embajador Salazar, porque acuérdate, no se llama Salazar, sino se llama Salazar. Entonces le va a decir el presidente Ambassador Ken, como el sonso de Ebrard del otro día, ¿no? Bueno, sí. Todo eso pues nadie entiende qué quiere decir. Hay también, Darío, detrás de esta tontería, porque no es más que eso, un problema de fondo. Ha sido siempre un error de los presidentes de México que lo han cometido, establecer un trato con el embajador de Estados Unidos. No deben recibir, negociar, conversar, dialogar con el embajador de Estados Unidos. Para eso tienen un secretario de Relaciones Exteriores. Si el que tienen no les gusta, pues que lo cambien. No es un trato correcto, ni en México ni en cualquier otro país del mundo. El presidente de los Estados Unidos solo no recibe al embajador de México, no recibe a ningún embajador, salvo en ocasiones protocolarias. ¿Por qué es un error? Primero, por la asimetría del cargo. Uno es presidente, en este caso electo por 30 millones de mexicanos, el otro fue designado por otro gobierno y otro presidente. Pero sobre todo porque ¿qué haces cuando hay un pleito como este entre el embajador y el presidente? ¿A dónde va el embajador? ¿A dónde apela? ¿Cómo escala el asunto a otro nivel para resolver el pleito? ¿Con quién va? ¿A quién le habla? ¿Al Papa? Sí. Jorge, ¿y tú crees a partir de todo esto que está ocurriendo, estos gritos y sombrerazos, como tú dices, desde Palacio Nacional, que esto escale a otro nivel y que pues en el momento en que pase la elección en Estados Unidos, pues haya una respuesta del lado de Washington? No creo, yo imagino, no lo sé, pero me imagino que todos en Washington saben muy bien que pues, los presidentes mexicanos el último año y los últimos meses pues sí suelen perder un poquito los estribos, suelen perder un poco la cabeza, digamos, y lo atribuyen pues a el problema de adrenalina y el problema psicológico de llegar al final de un mandato, que pues es complicado para todos. Y yo no creo que le den mayor importancia a esto, pero sí le dan importancia al tema de la reforma judicial. Claro. Y eso pues sí es un problema, sobre todo para la próxima presidenta. Por supuesto. Pues Jorge Castañeda, ex canciller de México, y queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde para pues tener una idea un poco de por dónde van a venir las cosas después de que se apruebe la reforma judicial. Que tengas muy buena tarde. Gracias, Darío. Un abrazo.